Bueno, en el caso concreto del Estado de Baja California, pues estamos ante una circunstancia en donde se ha fracturado la institucionalidad que se había construido medianamente, que si bien es cierto, era perfectible, lo cierto es que no hay justificación alguna para destruirla con el propósito de impulsar acciones unilaterales de parte del gobierno. Por ejemplo, habíamos convenido una norma para el nombramiento del fiscal, donde la participación de la ciudadanía debía ser determinante. ¿Qué es lo que pasó? Se canceló esa posibilidad para darle oportunidad a que el gobernador pusiera a un compadre como fiscal. En materia impositiva, se crea una instancia que le llaman el SAT estatal, con la pretensión de generar un instrumento de control financiero en donde se duplican muchos de los impuestos. Por ejemplo, la candidata Montserrat se trata de salir por la tangente cuando le preguntan por qué aprobaron un impuesto a la gasolina. Ella dice, es un impuesto de carácter federal. Bueno, pues precisamente por eso. La pregunta es por qué la legislatura a la que ella pertenece aprobó un impuesto de carácter federal. Porque lo hicieron. No está inventado. Ahí está documentado. ¿Por qué aprobaron ampliar el periodo de 2 a 5 años? La pasada y la actual, que la legitimó mediante una disque consulta, patito, y que fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿qué tenemos en Baja California? Estamos atravesando por la crisis más grande que haya vivido en los últimos años. Tenemos una crisis de gobernabilidad en donde las autoridades emanadas de un mismo partido se pelearon entre ellas. El gobernador contra el presidente municipal de Tijuana, con la alcaldesa de Tecate, con el propio suplente de Bonilla, y eso repercute en un espacio, en un asunto que ya venía siendo crítico, el tema de la seguridad o de la inseguridad, que se incrementa donde están los datos ahí están registrados por el propio INEGI. Se han incrementado los homicidios del año pasado a la fecha en forma alarmante. A eso agreguémosle el trato a la pandemia, que ha sido un trato frívolo, muy por debajo de las acciones que debería de tener una contingencia de esta naturaleza. Bonilla en marzo del 2020 dijo que tendríamos, ahí están las declaraciones, que en los próximos 3 meses tendríamos 140 casos aproximadamente. O sea, no tenía la menor idea de lo que significaba. Es cierto, este gobierno no crea la pandemia, pero también es cierto que las expectativas para enfrentarla pues estaban muy por encima de lo que realmente hicieron. La crisis de la pandemia nos trajo aparejadas una agudización de la crisis económica, de la crisis del empleo. Agreguémosle la crisis que hay en la ciudad en términos de movilidad y otras crisis que venimos siendo impactados por la crisis climática, por ejemplo. Cada día los incendios son mayores aquí en el estado. Pues estamos ante una situación bastante complicada y difícil. Después de que la Suprema Corte de Justicia rechaza la
aspiración de Bonilla de querer ampliar de 2 a 5 años, hacen un nuevo intento para modificar la Constitución y lograr que Bonilla pudiera ser candidato a la presidencia municipal. Hacen un primer intento, no logran los votos necesarios en el Congreso, y aunque los hubieran logrado, evidentemente en la Suprema Corte de Justicia le hubiera dado para atrás. Entonces, nosotros en ese momento no habíamos pensado en una alianza de carácter electoral. Nos unimos para rechazar, para impugnar las acciones que nosotros pensábamos, y así lo determinó la Suprema Corte, que eran inconstitucionales. Yo quiero acotar esto. El presidente de la República tiene facultades constitucionales para impulsar acciones de inconstitucionalidad en aquellas actividades que considere que están violentando la Constitución. ¿Por qué no lo hizo en el caso de Bonilla? No lo sé, pero la Corte determinó que era una acción que violentaba la Constitución y que era un fraude a la Constitución. Ellos mencionaron la palabra fraude a la Constitución. ¿Por qué no lo hizo el presidente? No lo sé, pero tendrá que responder ante la historia el presidente. Pero el presidente tenía las facultades constitucionales para interponer un recurso ante la Suprema Corte de Justicia. Y él juró defender y protestar, defender la Constitución, y no lo hizo. Quería preguntarle que si realmente el pueblo está preparado para otro gobierno como el de Bonilla, que pase por encima, porque nos dio a entender que no sabemos nada de la Constitución, que no sabemos cómo defendernos de los mismos gobiernos que supuestamente elegimos. Mire, esa es la misma pregunta que yo me hice, si participaba o no participaba en esta contienda. Sabiendo que tenemos un gobernador que no cumple los requisitos de carácter constitucional, ni siquiera para ser candidato. Es una persona que tiene antecedentes penales. Es una persona que nos ha dicho que es ingeniero y que está documentado que no es cierto. La SEP nos ha dicho que no tiene ni título ni cédula profesional. Que intentó fraudear a la Constitución según palabras de la propia Suprema Corte de Justicia. Entonces, y yo estoy convencido que Bonilla no puede, ni siquiera debe regresar a su curul. Y él ha dicho y ha promovido en las columnas que le son afines que se va de secretario, que iba a ser nombrado incluso como director de Conagua. Acaban de poner ya un ingeniero en Conagua que ese sí tiene título y cédula profesional. Entonces yo creo que el único lugar donde le va a quedar a él medio ampararse es para tratar de volver al Senado, a su curul en el Senado. Y yo estoy convencido, yo interpuse una solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores que le expidió un certificado de nacionalidad mexicana, donde se establece que él no debe volver a tener relaciones con gobiernos extranjeros. Esa se le dieron en el 2012. Él la violentó porque en el 2012, 13, 14, 15 y 16 él se inscribió su comité electoral ante las autoridades norteamericanas para ser candidato a director del Distrito de Agua de Otay. Esa documentación está en mis manos, está apostillada por el gobierno de California, certificada por un notario público de Estados Unidos, por otro notario mexicano. La entregué, no me estoy esperando yo a ser diputado para interponer la denuncia o la solicitud. Lo hice en el 2019. Hasta la fecha no he tenido respuesta, pero sí tengo claro. O sea, yo no me estoy esperando a ser diputado para interponer este recurso, pero sí tengo claro que no es lo mismo ser un ciudadano normal a ser representante popular y ahí en la tribuna del Congreso de la Unión exponer documento por documento, y yo espero ser diputado federal y espero que Jacob Pones y todos los demás de Morena me contesten por qué ellos promovieron y defendieron que una persona
como Bonilla, que no reúne los requisitos. Y ahora, en las mismas palabras del presidente de la República, a ver, dice, ¿estás conmigo o estás contra mí? No. Yo le pregunto al presidente que teniendo él en sus manos las facultades republicanas para interponer un recurso de inconstitucionalidad, ¿por qué no lo hizo? No era un tema de que es un asunto donde hay dos fuerzas y yo estoy en medio. No, hermano, usted es el presidente de la República. ¿Por qué no lo hizo? ¿Está a favor o en contra de la Constitución? Yo le pregunto en sus propias palabras, en sus propios términos. ¿Sí? ¿Por qué no lo hizo? Arquitecto, aunque la pregunta creo que habría sido si Baja California está preparado para tener un gobernador como Jaime Bonilla, que es bueno que ya se fue, pero ¿qué tal si hubiera una extensión de él, no sé, en alguna localidad? No. Yo lo que digo, a ver, yo creo que no nos merecemos. Y por eso, ¿a qué le apuestan ellos? Le apuestan al manejo de los recursos, le apuestan a esconder la realidad, le apuestan a tener controlados ciertos medios de comunicación, que esto que estoy diciendo yo, pues no se sepa. Autoritarios. Pero díganme, a ver, una obra que hay, una escuela o un hospital que hayan construido este gobierno. Las colonias están en el más completo abandono, en materia de seguridad, en materia de servicios. Vean los Infonavit, vean El Boulevard 2000 que nunca lo arreglaron. ¿Qué? El Boulevard 2000 que nunca lo arreglaron. Y era una de sus propuestas. ¿Cuál es la única obra que medio conocemos de este gobierno? Haber pintado un tubo. Y no debieron haberlo pintado, pero es lo que más van a publicar, haber pintado el tubo. Sí, señor, muchos nos fuimos con la finta de que al estar recuperando recursos, cobrándole a la gente rica, a la gente que estaba protegida por gobiernos anteriores, creímos, y entre ellos, así me fui con esa finta, de que estaba haciendo lo que nunca antes se había hecho. Pero un compañero me dice, bueno, ¿y esos recursos a dónde fueron? ¿Dónde están? ¿Qué se han hecho? Sí, no, eso es lo que mucha gente nos está viendo con esa finta, que está bien lo que está haciendo. Y también de lo que pasó con el campestre. Señores, son cosas que es para desviar la atención de la gente, ¿no? ¿Qué es intención? ¿Bajo qué argumentos se basa para hacer? Parte, según o gente que se siente estratega de ellos, dicen que el tema del campestre es para demostrar que el gobierno defiende a los sectores sociales pobres y está en contra de los ricos. Y por eso quieren construir un parque público. A ver, vamos con sus propias palabras. ¿Quieren construir un parque público? Díganme como cuál parque público que hayan construido. ¿Cuál sería el ejemplo de parque público que quisieran construir en el campestre? Díganme dónde han construido un solo parque público. Es más, ya no les voy a decir un parque público. Una cancha de fútbol rápido. Ni siquiera eso han construido. O sea, es una mentira. O sea, Bonilla, por donde quiera que me lo pongas, es pillo. Es mentiroso. A ver, ahí está muy claro que la empresa a la que contrataron para el cobro del agua, primero le pagan el 20%. Y después esa empresa, que precisamente no existe, crea otra, y esa otra que crean, le entrega a la semana de que crean otra empresa, que le transfiere el 60 al 80% de los recursos. ¿De dónde muras, Pedro? A un joven... claridad. ¿Mande? No hay claridad en el manejo de los recursos. ¿En lo que cobran? No, bueno, o sea, Es un abuso. Lo que está claro es el abuso y el robo. A ver, tenemos la Auditoría Superior del Estado para hacer ese trabajo. ¿Por qué tienes que contratar a una empresa externa y pagarle 280 millones de pesos? Que podías construir con eso no sé cuántas cosas. Bueno. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos como el Estado de Baja California, el Congreso
y el gobierno tienen las instituciones que puedan hacer el trabajo. ¿Por qué tienes que pagarle 280 millones de pesos? O sea, Bonilla es un sinvergüenza. Se está robando o permitiendo que roben los recursos de Baja California. Así de sencillo. ¿Dónde está la austeridad republicana? Que dicen que le van a bajar los sueldos y resulta que contratan a una persona para pagarle 280 millones de pesos. Y a otro chavo que le hicieron un contrato para pagarle 120 millones de pesos. Luego, el arquitecto, creo que hay como 3,000 millones de pesos o no sé. A ver, Bonilla no vuela a ver, Andrés Manuel anda volando en los vuelos Comerciales. Y Bonilla tiene un avión particular, un Citation, ¿sí? Que es el que hace los viajes a donde sea. Entonces, ¿dónde está la austeridad que ellos tanto preguntan? A ver, el problema de Bonilla no es que tenga la doble ciudadanía, si quieres. O sea, él se registró políticamente para competir en un país externo. O sea, aquí la doble ciudadanía quizá es un tema que también impacta legalmente, pero a ver, pero no solamente no es un tema eso, sino él se inscribió para competir electoralmente, siendo incluso presidente de Morena. Él estaba, y él perteneció al Partido Republicano. Ahora que el presidente habla de traición a la patria, ¿no? Está hablando de los traidores a la patria. Yo le pregunto al presidente, a ver, Bonilla juró defender la Constitución de Estados Unidos. ¿O ahí no entra Bonilla? Sí. Bonilla fue informante del FBI, está documentado. Participó en juicios internos de Estados Unidos, donde él grabó, y está aceptado por él, hay declaraciones de él, donde él participó en juicios, donde él graba a personas que el propio FBI le había asignado. Con esa experiencia, yo me pregunto, ¿no habrá filmado, no habrá grabado al presidente en algunas conversaciones que tuvo comprometedoras? Porque de que tiene experiencia Bonilla en grabar a los demás, ahí está documentado. Si hasta la propia Cordero la grabó. Grabó a la propia Cordero. Y se burló de ella. Entonces, Bonilla, y además, él mismo, ahí está su afiliación al Partido Republicano. Estaríamos hablando de un espía, tal vez. ¿Eh? De un espía, tal vez. A ver, el que puso el tema del debate nacional fue el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, digo que está en contra de los traidores a la patria. Yo le pregunto a Andrés Manuel, Bonilla juró defender la Constitución de Estados Unidos. Se afilió al Partido Republicano, fue informante del FBI. En esa definición de traidores a la patria, según el presidente, ¿entra o no entra Bonilla? ¿Qué contesta el presidente? Oiga, arquitecto, y hablando del gobierno de Bonilla, hay 3,000 millones de pesos, si mal no tengo entendido, del gobierno federal que nunca llegaron porque él se peleó con el secretario de Hacienda. ¿Es más o menos eso lo que nos tiene retrasados? ¿Qué fue lo que vendió Bonilla para ser candidato? ¿Y qué es lo que nos decía y presumía y le presumía? Y mucha gente le creyó. Yo soy amigo del presidente, ¿no? La amistad con el presidente fue lo que a mucha gente convenció de apoyar a Armando. A ver, yo quiero que me digan en qué se ha traducido esa amistad del presidente con Bonilla en materia de obras y de mejoras para Baja California. El beneficio. Pues yo creo que lo único que ha hecho de 2 obras del presidente acá, que vino a una cancha, no sé qué, o por allá en la Nueva Tijuana, y luego lo del cuartel militar, pero el cuartel militar es otra cuestión. Ay, no, pero digo, esas son... No hay obra estatal, ¿no? ¿Cuántas escuelas tenemos? ¿Cuántos hospitales? A ver, ¿dónde está la zona libre? De impacto. Lo que ellos se comprometieron. Y yo me estoy comprometiendo a concretarlo, la zona libre. Fue un compromiso de ellos. El IVA al 8%. Yo en la campaña
que he gastado, tú tienes que facturar el 16%. Las gasolinas. Las gasolinas. La carretera de 4 carriles Ah, de Ensenada a San Quintín. sí. No hay ni proyecto. El hospital de especialidades de San Quintín no está. A ver, y yo ayer estuve con los compañeros de la Canadera. Nosotros aquí tenemos 1 millón de trabajadores en Tijuana, solamente en Tijuana, que cotizan para Infonavit. Y de ese millón de trabajadores, el Infonavit, cuando mucho, ha apoyado a una quinta parte, cuando mucho, en el mejor de los casos. O sea, hay 800,000 trabajadores al margen de los servicios del Infonavit. Mi idea es que revisemos con el Seguro Social y con el Infonavit cuánto estamos aportando como Estado y cuánto nos están regresando. Lo mismo en San Quintín, en todo el Estado. En San Quintín, ¿cuánto aporta las cuotas obrero patronales para el Seguro Social y cuánto se está regresando? Entonces, lo primero que tendremos que hacer es una revisión en el Estado de lo que estamos aportando y de lo que nos están regresando. Y que nos digan y nos justifiquen por qué nos están regresando eso. Olvídate por un momento de las cuestiones de las partidas presupuestales formales. Simplemente en materia de aportaciones de las cuotas obrero patronales al Seguro Social y al Infonavit, ¿cuánto aportamos como Estado y cuánto nos regresa? Vamos a sentarnos con ellos. Y luego los que están súper endeudados con el Infonavit también, ¿no? Que no terminan de pagar nunca sus casas, ¿no? Ayer estuve en un fraccionamiento, El Águila. Aunque no lo construyó el Infonavit, todos los que ahí habitan compraron sus casas con créditos del Infonavit. Llevan pagando entre 20 y 25 años. Y todavía siguen pagando intereses. No. Sería bueno revisar eso, ¿no? Porque No. se están pagando los puros intereses y nada de capital. A mí me prestaron 117, debo ya nada más 340,000 pesos. Y ya llevo 21 años. A ver, es lo que me dijeron ayer. Y llevo 3 veces, debo 3 veces lo que me prestaron. Eso es ayuda para el mexicano. Y ni eso ayuda al gobierno federal. Es un pinche robo, la verdad. Los diputados federales pueden hacer algo ahí. Claro, yo me comprometí con ellos a hacer una labor fuerte ante el Infonavit para garantizar combatir esos abusos. A mí me pareció un abuso. Es más, hay un matrimonio ayer que le bajan al señor y a la señora. Están en una misma casa. Entonces, alguien ahí por ahí dijo que hay unos nuevos programas a los que se pueden acceder, pero a mí me pareció un abuso. Lo que usted me dijo, ayer me lo dijeron en El Águila. No sé si conoce ese patrón. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ha faltado aquí? Pues diputados, legisladores que hacen la voz por Sí, ¿no? O sea, no estamos pidiendo nada del otro mundo. A ver, les voy a poner un ejemplo. Nosotros somos un país que en 3 años de la colonia, en 3 ciclos de la colonia, produjo 182 toneladas de oro. En 300 años. Y del 94 a la fecha, hemos producido 2,000 toneladas de oro. En 3 ciclos, 182 toneladas de oro. En 36 años, 37, 2,000 toneladas de oro. ¿Cuánto recibe el gobierno federal de todo eso? Bueno, allá voy. Por ejemplo, le pongo el dato del 2014. En el 2014, el valor de la producción minera, y nosotros resulta que los datos que tenemos como país de la minería son los datos que te da la industria, no los datos del gobierno. En el último reporte que yo vi de la Auditoría Superior de la Federación, se establece que
la Secretaría de Economía, que debería de llevar a cabo las bitácoras de lo que estamos produciendo, no la lleva. Eso fue antes de que entrara este gobierno. Y este gobierno entra y lo poco que tenía la Secretaría de Economía le quita hasta las computadoras. ¿Sí? Fue no se lo estoy diciendo de los dientes por fuera, fue algo muy mental. Ustedes pueden revisar, o sea, le quitaron hasta la Secretaría de Economía hasta las computadoras. Pero bueno, con los datos que dan la propia industria, en el 2000, y respondiendo a la pregunta que usted dice, en el 2014, el valor de la producción minera fue de 260,000 millones de pesos. Y de eso en México quedaron 3,000 millones de pesos, que es el equivalente al 1.16%. Yo la semana pasada, bueno, hace 2 semanas, presenté mi declaración fiscal en abril. Entonces, de lo que gané y de lo que me rebajaron, yo debía 34,500 pesos, y está grabado, lo pagué de impuestos sobre la renta. Y lo pagué pues como cualquier ciudadano. Lo pueden revisar y me pueden decir, ¿eres un mentiroso o no? Pagué 34,500 pesos. De diferencia entre lo que me habían rebajado de impuestos sobre la renta y de lo que debía haber pagado. Se lo digo como cualquier mexicano, el impuesto sobre la renta se paga. Pero resulta que nosotros como país firmamos un convenio con Canadá que se llama para evitar la evasión fiscal y la doble tributación del impuesto sobre la renta. Que quiere decir que se llevan el oro, la plata, los minerales y además se llevan el impuesto sobre la renta. A ver, mi propuesta es que nosotros, desde el Congreso de la Unión, convengamos con Canadá. Canadá controla el 74% de la minería en México. 74%. Entonces, el oro mexicano en el mercado internacional vale lo mismo que el oro canadiense. Entonces, mi idea es que desde el Congreso de la Unión hagamos un convenio con Canadá en los mejores términos de nación a nación. No se trata de crear expropiaciones, ni de cancelar concesiones, ni mucho menos. Se trata únicamente de que las mineras extranjeras paguen el impuesto sobre la renta que todo el mundo paga. Así es. Y con eso yo voy a proponer 2 cosas con el impuesto sobre la renta. Mejorar, por un lado, los lugares donde se produce la minería, y 2, hagamos un programa de infraestructura para las ciudades fronterizas. Por ejemplo, aquí en Baja California tenemos más o menos nuestro territorio, es de poco más de 7 millones de hectáreas. Y de estas, ¿saben cuántas tenemos concesionadas? 2.600.000 hectáreas. De 7 millones tenemos concesionadas a la minería, 2.600.000 hectáreas. Entonces, pues mi idea es que con la minería aquí está empezando, no es una potencia como es Sonora o Chihuahua, por ejemplo. Pero mi idea es que con esos impuestos, que no son inventados, que no estamos tratando de quitarle a alguien para darle a otro, simplemente los impuestos que genera la minería que se queden en su país. Okay. Entonces, yo hice un estudio, y se los puedo mandar, un estudio comparado de la minería entre Canadá y México. Pues, son de las cosas que he aprendido en la vida. Estoy convencido, a ver si Andrés Manuel está acusando tanto, está en contra del neoliberalismo, pues ¿por qué no hace acciones de esta naturaleza? Porque en el fondo la complicidad de este gobierno federal son con los principales beneficiarios de lo que él llama neoliberalismo, que son 4 familias: Slim, Larrea, Balleres y Salinas Pliego. A eso no les dice absolutamente nada. ¿Sí? No, pues los tiene haciendo los trenes, bueno, este que se cayó, ¿sí? Y si fuera, es más, por alguna cosa que dijo un día un director de un hospital, le puso una santa chinga a
Andrés Manuel. Pero no sean estos 4. O sea, Andrés Manuel, a estos 4 no los toca. Sí les da obras, ¿eh? ¿Quién controla la distribución de los recursos, muchos de los recursos de las becas estas? Pues Electra, el Banco Azteca. En el Tren Maya, ¿quién está? Pues está el Grupo Carso. Creo que también tiene minas, ¿verdad? También Sí, aquí, en San Felipe. en San Felipe, en el Ejido Plan Nacional Agrario. O sea, estas 4 familias son vean Forbes, son las más ricas de México. Y son las amigas. Pero no seas un médico de un hospital porque te ponen una santa. A los ingenieros, a los arquitectos. A Todos son los ladrones. Sí. Arquitecto, ya puso acerca de 3 o 4 propuestas. En materia de seguridad, ¿cuál es su propuesta? Mira, a ver, dicen que el texto sin contexto es pretexto. O sea, tienes que ver dónde estás sentado. O sea, ¿qué es lo que puede hacer como Congreso? O sea, acciones concretas, por un lado tenemos que recuperar los fondos que iban para la seguridad municipal y que fueron desaparecidos. Pero por otro lado, yo creo que desde el Congreso de la Unión tenemos que discutir con Estados Unidos el tema de las drogas. Te pongo algunos datos. Estados Unidos le declaró la guerra a las drogas en 1900 con Reagan, hace como 38 años. ¿Cuáles son los números que tenemos después de esa declaración de guerra? Hay 40 millones de adictos en Estados Unidos. Algunos dicen que son 27, otros que son 30. Es un montón de adictos que hay en Estados Unidos. Esos demandan una gran cantidad de estupefacientes. Han sellado las rutas aéreas y marítimas. Y la droga pasa por tierra. Esa droga, esos estupefacientes que requieren esos 27 o 40 millones de adictos, dicen que generan alrededor de 50 mil millones de dólares, una economía de alrededor de 50 mil millones de dólares en México. Muchos de ellos se lavan en Estados Unidos y otros en México. Según las propias agencias norteamericanas, han ingresado a México 25 millones de armas de forma ilegal, el 70% de Estados Unidos. Estados Unidos tiene 2 tiendas de armas por cada kilómetro de frontera con nosotros en los estados que colindan con México. 6.700 tiendas de armas. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si la Primera Guerra Mundial duró 4 años y la Segunda Guerra Mundial duró 6 años, ¿por qué la guerra contra las drogas tiene 38 años y no vemos en el horizonte alguna perspectiva de cierto éxito? Porque mi hipótesis es que no ha habido guerra contra las drogas. Ha habido una guerra por el control del mercado de las drogas que es totalmente distinta. Sí. Entonces, a ver, con toda claridad con estos datos tenemos que entrar a Estados Unidos. Sí hay capacidad del Estado mexicano para combatirlo, ¿no? No, a ver. Sí quisieran. Lo primero que tienes que hacer es no involucrarte en el tema, para no ser parte del problema. Les pides lana y luego les quieres poner reglas. Bueno. Entonces, ahí está la clave. ¿Sí? Esa es la clave. A ver, yo estoy seguro que si no existiera el Chapo, existiera el Chepo. Si no existiera el Señor de los Cielos, existiera el Señor de los Infiernos, o el Señor de los Velos. Mientras exista esa demanda, pero para llegar, los gringos sí utilizan, porque ellos son, a final de cuentas, el que controlan el mercado y el que tiene el contacto con todos los. Y son los consumidores. Pues claro. Entonces, tú tienes contacto con alguien, de inmediato te sacan que estás involucrado para hacerte, para perder capacidad de negociación. Es un tema de correlación de fuerzas. Entonces, por eso
yo creo tener la autoridad moral. Yo le dijera a Bonilla, a ver, Bonilla, hagamos tú y yo un examen de confianza. A ver si hemos estado involucrados con algún tema relacionado con las adicciones o con quien los controla, las drogas. Hagamos un examen de confianza. Es más, con el mismo FBI o ante una agencia rusa o mexicana o la que quieras. Bonilla no lo puede hacer, ¿sí? Porque Bonilla es parte del conflicto. Es más, él ha estado en la cárcel por defraudación. Entonces, por eso tienes que tener autoridad moral para sentarte frente a los gringos y decir, a ver, arreglemos este tema y no le hagan hasta Hugo. Ustedes son parte del problema. Es una lógica muy perversa. Estados Unidos pone los adictos, las armas, la lana y nosotros ponemos los muertos. O sea, eso se debe terminar. ¿Qué puedo hacer? En relación con tu pregunta, es impulsar la creación de un nuevo convenio binacional en materia de combate a las adicciones con Estados Unidos, teniendo muy claro el diagnóstico de cuál es el panorama y qué papel podemos jugar ambos países en un tema como este. Señor, volviendo, quiero sí tocar un tema en relación a sus 21 propuestas. Usted tiene una visión política más allá de lo local, lo veo así. Pero me llamó mucho la atención en la primera, por una nueva relación del Estado con los pueblos indígenas. Señor, esto es parte, una experiencia de cuando usted estaba en Cocopa, logró experimentar algo que lo trae así y que como bien dije, no es para todo el local, sino para toda la República. ¿Así es, señor? ¿O estoy equivocado? Por favor, le suplico, me disculpe si estoy mal, señor. No, es para todo el país, pero incluso aquí en Baja California, por ejemplo, el INEGI en el año 2015 establece la presencia de 280,000 indígenas aquí en Baja California. Así es. Son datos que nos produce producto del censo del INEGI o del recuento que hizo el INEGI en el 2015. Yo lo que creo es que la relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas es una relación que se debe resolver estructuralmente. Los pueblos indígenas son los únicos que no tienen reconocimiento jurídico en la Constitución. Los ejidos lo tienen, los fraccionamientos, las ciudades, pero los indígenas no. Entonces, yo estoy convencido que la relación entre el Estado mexicano y nuestros pueblos originarios debe resolverse constitucionalmente. Sí, porque usted dice, queremos un país y un Estado donde el problema no sea que compartir los intereses entre el gobierno y... Porque ya ve que el gobierno es todo lo que para sí mismo, ¿no? Entonces lo que quiere es resolver los problemas de una manera en que el pueblo también sea parte de esos beneficios. Claro, a ver, si los pueblos indígenas son reconocidos como sujetos de derecho público, como los propios ejidos, Así es, los ejidos. O sea, los ejidos tienen capacidad jurídica para rentar, vender. Todos son autónomos. ¿Sí? ¿Por qué los pueblos indígenas no? Arquitecto, para concluir, un mensaje a los electores, sobre todo invitándoles a votar el 6 de junio, ya que tenemos un abstencionismo del 70-73%, sobre todo en este tipo de elecciones. Sí, miren, indudablemente cualquier actitud que asumamos, ya sea en favor o en contra, ya sea participando o no participando, cualquier actitud que asumamos es una actitud de carácter político. Así es. Hasta aquella que dice, yo no participo en la política, Así es. está participando porque está avalando una serie de situaciones. El abstencionista está avalando los gobiernos que tenemos. Exactamente. ¿Qué es lo que nos diferencia a los seres humanos de todos los demás? Que tenemos capacidad de decidir qué hacer, qué somos. Si nosotros creemos que sin participar estamos siendo ajenos a una realidad política, pues no.
les quiero decir que, por ejemplo, que todos los abstencionistas, por decir de alguna manera, inconscientemente apoyaron a Bonilla, por poner un nombre. Si están de acuerdo con él, está bien, pero a querer y no, hasta el silencio, es una actitud de carácter político. Entonces yo digo, asumámosla conscientemente, revisemos, reflexionemos y votemos por quien mejor creamos que es el conducto para hacer las transformaciones o garantizar la estabilidad que la ciudadanía requiere. Yo no creo que jamás la ciudadanía esté, por la pregunta que usted me decía, que esté preparada para asumir ese tipo de autoridades. Sin embargo, por desgracia, en los hechos tenemos que sufrirlas cuando no participamos. Tenemos que sufrir ese tipo de autoridades. Pero mi pregunta es, ¿cómo quitar esa venda que muchos tienen que de creer en el actual gobierno, que todo lo que está haciendo lo está haciendo bien? A ver, yo no digo que... A ver, no hay argumentos para defender algo Indefendible. independiente por una razón. Primero, dime cuáles son las obras que hay aquí en Baja California de este gobierno, que puede decir, fíjate que estamos todos contentísimos porque crearon una nueva institución que se llama SAT para cobrarte más impuestos. Qué felicidad. Qué felicidad. O sea, esas son las obras que tenemos. Son esas. Aprovecharon lo de la pandemia para andar repartiendo despensas y andar distribuyendo Para ganar adeptos. para ganar adeptos. Hay una serie de, yo no diría programas, de acciones del gobierno para distribuir recursos y para que en función de eso tener control político, clientelar, electoral. Yo digo, hay programas, y les voy a decir algo en términos personales. Yo presenté la iniciativa y se aprobó la iniciativa de ley para las personas adultas mayores. Entre las que se aprobó en el 2002, ustedes pueden revisar, incluso se las mando. Y gracias a esa ley que creó el INAPAM, gracias a una ley que yo impulsé, Andrés Manuel tiene su tarjeta de INAPAM porque dijo que la tiene. Pero el apoyo a las personas mayores no se agota con entregarles un recurso de carácter económico. Qué bueno, pero en materia de salud tenemos que atender. Sí. En las enfermedades propias de la edad, como es la arteriosclerosis, la diabetes, la hipertensión, y un conjunto de acciones que tenemos que generar como Estado. Entonces, se generaron apoyos de carácter económico para ciertos sectores de la población. Yo digo, los que vamos a defender a toda costa y vamos a apoyar y buscaremos ampliar es a las personas adultas mayores. Pero, ¿qué ganas con incrementar el apoyo a los adultos mayores si le subes el gas, si le subes el agua, si le subes la luz, todos los incrementos que hay? Me gustaría ver si nos expresara, yo la verdad estoy preocupado porque muchos no van a votar, no quieren votar, no les interesa votar, pero yo pienso que hay una droga que está manteniendo pasivo a la población, no sé si es la mañanera, no sé si es la telenovela, las redes sociales. Distracción. Anteriormente era la religión, ahorita ya la religión, nadie se ha metido a la religión, ya no tienen voz, casi voz la religión. Pero ¿dónde está la droga donde lo tienen todo controlado? Yo no encuentro. La distracción, ¿no? Andrés Manuel ha generado en Morena una estrategia para el control social. Sí. Yo identifico cuatro aspectos. Uno, las mañaneras, que cada día tienen menos impacto. Sí. O sea, ha reducido, ese impacto se ha visto reducido en los últimos meses. Dos, todo es culpa del pasado. ¿Todo? ¿Sí? Pero yo soy culpa del pasado, por mi adolescencia estoy como estoy yo. Este gobierno es perfecto, es el único gobierno perfecto que conozco, porque este gobierno
desde su perspectiva, nunca ha sido autocrítico, cuando la izquierda, por naturaleza, impulsa la autocrítica como uno de sus factores fundamentales. Para perfeccionarse. ¿Sí? Bueno, aquí no, este gobierno ha sido perfecto, La dos, entonces, ¿cuál es el que considera usted? Todo es culpa de... del pasado. ¿Sí? La tercera, la polarización. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Por eso yo le digo, a ver, ¿por qué no presentaste el recurso de inconstitucionalidad contra la ley Bonilla? ¿Porque estabas al margen? Con sus propias palabras. Si estás conmigo, estás contra mí. Pues, Andrés Manuel, yo no digo, no solamente que está con Bonilla, eso es lo de menos. Pero son palabras de países como Venezuela, como Cuba. Sí, pero él la repitió. O sea, yo no quiero hacer una referencia, una analogía de lo que se dice en otros países, sino de lo que dice él concretamente. Sí, naturalmente él repite muchas cosas de lo que ha dicho gente como Chávez, por ejemplo. ¿Estás en contra mí? Entonces, en sus propias palabras, yo digo que en el caso de Bonilla, estuvo en contra de la Constitución. Sí. O sea, con la propia lógica que él dice, ¿estás conmigo o estás contra mí? Y él dijo, yo estoy al margen de un asunto allá entre otras partes. No, hermano, estábamos nosotros defendiendo la Constitución. La Constitución que tú juraste defender. ¿Sí? Y que Bonilla juró defender la Constitución del otro país. De otro país. Yo entiendo a Bonilla, pues, pero él... Pues Bonilla tiene sentimientos encontrados, o es de allá, o es de acá. Él es de allá. No, Es de allá cuando le conviene y es de acá cuando nos quiere joder. Esa es la ¿Bipolar? tercera. La cuarta. La cuarta, ¿mande? No, está bien. Y Bipolar. la cuarta convirtió a su gobierno en una secretaría de asuntos electorales. ¿Sí? Todo le quitó, debilitó todas las instituciones. Canceló, por ejemplo, el Seguro Popular. Yo digo, a ver, si el Seguro Popular tenía deficiencias, pues esas deficiencias cúbralas, arréglalas, pero no las desapareces y creas algo que todavía no sé que sea, el famoso insabio. Y pones al frente un antropólogo. Yo respeto mucho a los antropólogos. Claro, está verdad. Son los que nos dicen qué pasó. Pero poner al frente de una institución de salud a un antropólogo, por lo menos me parece cuestionable. ¿Verdad? Porque zapatero a tus zapatos. ¿Sí? Doctor. Entonces, indudablemente, ahí hay una estrategia para tener control político. Es más, el propio Andrés Manuel criticaba los programas sociales del gobierno y decía que los programas del gobierno eran para tener el control. Y es lo que está haciendo. Entonces, las mañaneras son una versión aburrida de la hora de México, ¿se acuerdan? Sí, la famosa de los domingos. De los domingos de la tarde, que estaba más, cuando menos estaba más articulada. Sí, más cultural. Más cultural. Salían entrevistas de personalidades. Bueno, arquitecto, entonces, las personas que no votan debieran de votar para que por lo menos puedan quejarse del gobierno que haya sido electo. Hay un llamado a la conciencia de la gente que cree que sin participar en la política es la mejor opción. Yo los conmino a una reflexión y a decirles que cuando asumen esa postura, lo que hacen es estar avalando lo que están haciendo las autoridades actuales. Y si ese es su deseo, pues no hay ningún problema. Vayan y manifiestenlo en las urnas. ¿No? Pero eso sí, no digan que son apolíticos y que no participan. O sea, el no votar es avalar a Bonilla. Por poner un ejemplo muy, muy cercano. Muchas gracias, arquitecto. Un placer. Muy ilustrativo, ¿no? Muchas gracias, arquitecto. A la revista Jorge Escobedo.